En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo: «Sea la luz». Y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Luego extendió los cielos, separó las aguas, y puso orden donde antes solo había profundidad y misterio. Después apareció lo seco. La tierra produjo hierba, plantas y árboles que daban frutos según su género. Y todo comenzó a llenarse de vida. Dios hizo también las lumbreras del cielo, el sol para señorear en el día, la luna y las estrellas para señorear en la noche. Y el universo entero quedó sostenido por su palabra. Llenó los mares de criaturas vivientes y los cielos de aves. Luego la tierra se llenó de seres vivientes, cada uno según su especie. Y finalmente, Dios formó al hombre, no como una obra más, sino como el reflejo de su diseño, de su intención y de su amor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Porque cuando Dios crea, nada está fuera de su control. Cuando Dios habla, el caos retrocede. Cuando Dios ordena, todo encuentra su lugar. Y así como tuvo control de la luz, del cielo, de la tierra y del mar, también tiene control de tu vida. Nada se le escapa, nada lo sorprende, nada está fuera de sus manos. El Dios cuya obra es perfecta sigue siendo perfecto hoy. ¿Y si Dios pudiera usar a un líder inesperado para cambiar la historia? Hace más de 2500 años, el pueblo de Israel estaba en exilio, lejos de su tierra, lejos de su templo, aparentemente olvidado. Pero entonces apareció un hombre que ni siquiera pertenecía a Israel. Su nombre, Ciro el Grande. Este rey conquistó Caída de Babilonia y tomó una decisión que nadie esperaba. Liberó al pueblo de Israel y ordenó reconstruir el templo en Jerusalén. Lo más impactante es que siglos antes el profeta Isaías ya había escrito: «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro». Isaías 45. Dios lo había mencionado por nombre, antes de que existiera. Por eso, algunos hoy ven un paralelo con Donald Trump, por decisiones que favorecieron a Israel, como reconocer a Jerusalén como su capital. La historia deja una pregunta abierta. Si Dios usó a Ciro en el pasado, ¿a quién estará usando hoy? ¿Qué vio realmente Ezequiel en aquel valle de huesos secos? ¿Y por qué esa visión sigue estremeciendo hasta hoy? En este video exploramos uno de los pasajes más impactantes de la Biblia. Un valle lleno de huesos secos, silencio, ruina y apariencia de final. Pero allí, donde todo parecía perdido, Dios mostró que su palabra todavía tiene poder para levantar lo que ya no tenía esperanza. No era solo una visión de muerte, sino una revelación del poder divino para restaurar, unir y dar aliento otra vez. Esta historia nos recuerda que cuando Dios habla, aún lo seco oye, aún lo roto se une, y aún lo que parecía terminado puede volver a vivir. Y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37:14. Escribe amén, si crees que Dios tiene el poder para restaurar todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón se robó. La noche parecía cerrarse sobre ellos. Detrás, el ejército más poderoso de la tierra avanzaba con fuerza. Delante, un mar imposible de cruzar. Moisés levantó su mirada, mientras el pueblo temblaba de miedo. No había salida humana. No había estrategia. No había tiempo.
Entonces, en medio del clamor, vino una orden del cielo. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y Moisés extendió su vara sobre las aguas. El viento comenzó a soplar toda la noche. No era una brisa cualquiera. Era el poder invisible de Dios abriendo lo imposible. El mar se partió en dos. Las aguas se levantaron como murallas gigantes. El fondo del mar quedó seco. Hombres, mujeres, niños, todos comenzaron a cruzar entre dos paredes de agua. Pero cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, aquello que había sido camino volvió a ser mar. Las aguas regresaron con fuerza, y en una sola noche, Dios convirtió el miedo en victoria. Porque cuando todo parece cerrado, Dios todavía sabe abrir caminos donde nadie los ve. Y tú, si hoy tienes un mar delante de ti, ¿crees que Dios aún puede abrirlo? A veces no entendemos por qué estamos frente a límites imposibles, pero justamente ahí es donde Dios revela que su poder no tiene fronteras. Si crees que no hay imposible para Dios, di amén. ¿Quién cerró la boca de los leones aquella noche? Daniel cayó al foso. Los leones estaban allí. El rey quedó destrozado, sabiendo que había firmado una sentencia injusta. Todo parecía terminado. La piedra fue puesta, el sello fue marcado, y la noche comenzó. Pero dentro del foso no solo había oscuridad. Dios envió a su ángel. Frente a las fieras, en medio del peligro, Daniel no fue tocado. Los leones no rugieron contra él. El ángel del Señor cerró sus bocas. Mientras el rey pasaba la noche sin poder dormir, Daniel permanecía vivo en el lugar donde debía morir. Y al amanecer, cuando el rey corrió al foso, escuchó una voz que jamás esperó oír. Daniel seguía con vida. Porque cuando Dios decide defenderte, ni los leones ni el enemigo, ni ninguna arma forjada puede tocarte, no porque no exista el peligro, sino porque estás en las manos de Dios. Si crees que Dios es tu guardador, di amén. ¿Por qué el apóstol Juan se comió un libro? En el libro de Apocalipsis capítulo 10, un ángel le entregó a Juan un pequeño libro y le dijo: «Toma y cómelo». No era un acto extraño sin sentido, sino una señal profética profunda. Ese libro contenía parte del mensaje final de Dios, advertencias, revelaciones y acontecimientos que debían anunciarse al mundo. Pero antes de proclamarlo, Juan tenía que recibirlo dentro de sí, hacerlo parte de su interior. Por eso, el ángel le advirtió que sería dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Dulce porque la palabra de Dios trae verdad, esperanza y gloria. Amargo porque también revelaba juicios, dolor y momentos difíciles que vendrían sobre la tierra. Algo parecido ocurrió en el libro de Ezequiel, cuando Dios también le ordenó comer un rollo antes de hablar al pueblo. La enseñanza es clara. La palabra de Dios no fue dada solo para leerla, sino para recibirla, vivirla y anunciarla desde adentro. Escribe, amén, si crees que primero debemos vivir la palabra antes de compartirla. Hubo un momento en que el cielo guardó silencio, y el peso de nuestra culpa cayó sobre él. Isaías lo anunció con palabras que atraviesan el tiempo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. No fue una tragedia sin sentido, fue un sacrificio con propósito, porque había un acta de decreto que nos acusaba, una deuda, una sentencia, un registro en contra nuestra. Pero en la cruz, esa acta fue pagada, no con plata, ni con promesas, sino con su propia vida entregada, con su obediencia hasta la muerte. Él cargó lo que era nuestro, para darnos lo que era suyo, perdón, libertad y paz con Dios. No fue solo dolor, fue pago. No fue solo muerte, fue victoria. Y hoy,
Al mirar la cruz, recuerda esto, la deuda quedó cancelada, y por su llaga, fuimos sanados. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo: «Sea la luz». Y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Luego extendió los cielos, separó las aguas, y puso orden donde antes solo había profundidad y misterio. Después apareció lo seco. La tierra produjo hierba, plantas y árboles que daban frutos según su género. Y todo comenzó a llenarse de vida. Dios hizo también las lumbreras del cielo, el sol para señorear en el día, la luna y las estrellas para señorear en la noche. Y el universo entero quedó sostenido por su palabra. Llenó los mares de criaturas vivientes y los cielos de aves. Luego la tierra se llenó de seres vivientes, cada uno según su especie. Y finalmente, Dios formó al hombre, no como una obra más, sino como el reflejo de su diseño, de su intención y de su amor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Porque cuando Dios crea, nada está fuera de su control. Cuando Dios habla, el caos retrocede. Cuando Dios ordena, todo encuentra su lugar. Y así como tuvo control de la luz, del cielo, de la tierra y del mar, también tiene control de tu vida. Nada se le escapa, nada lo sorprende, nada está fuera de sus manos. El Dios cuya obra es perfecta sigue siendo perfecto hoy. ¿Y si Dios pudiera usar a un líder inesperado para cambiar la historia? Hace más de 2500 años, el pueblo de Israel estaba en exilio, lejos de su tierra, lejos de su templo, aparentemente olvidado. Pero entonces apareció un hombre que ni siquiera pertenecía a Israel. Su nombre, Ciro el Grande. Este rey conquistó Caída de Babilonia y tomó una decisión que nadie esperaba. Liberó al pueblo de Israel y ordenó reconstruir el templo en Jerusalén. Lo más impactante es que siglos antes el profeta Isaías ya había escrito: «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro». Isaías 45. Dios lo había mencionado por nombre, antes de que existiera. Por eso, algunos hoy ven un paralelo con Donald Trump, por decisiones que favorecieron a Israel, como reconocer a Jerusalén como su capital. La historia deja una pregunta abierta. Si Dios usó a Ciro en el pasado, ¿a quién estará usando hoy? ¿Qué vio realmente Ezequiel en aquel valle de huesos secos? ¿Y por qué esa visión sigue estremeciendo hasta hoy? En este video exploramos uno de los pasajes más impactantes de la Biblia. Un valle lleno de huesos secos, silencio, ruina y apariencia de final. Pero allí, donde todo parecía perdido, Dios mostró que su palabra todavía tiene poder para levantar lo que ya no tenía esperanza. No era solo una visión de muerte, sino una revelación del poder divino para restaurar, unir y dar aliento otra vez. Esta historia nos recuerda que cuando Dios habla, aún lo seco oye, aún lo roto se une, y aún lo que parecía terminado puede volver a vivir. Y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Ezequiel 37:14. Escribe amén, si crees que Dios tiene el poder para restaurar todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón se robó. La noche parecía ser